Uy, si estáis ahí, ¡empezamos! Mirad qué cara tengo de alegría. Este verano leí por fin el libro de Mary Beard, Mujeres y Poder. Pero para quienes no conozcáis a Mary Beard, deciros que es catedrática de clásica en el New College en Cambridge. Relaxing cup of café con leche en Plaza Mayor. Y que ha grabado varios documentales para la BBC que se pueden ver en España tanto en Movistar Plus como en YouTube. Si estáis en México, en Argentina o en otro de los países en los que me veis, por cierto, un saludito para todas y todos vosotros y vosotras. Podéis verlo a través de YouTube, en los que hablaba sobre la antigua Roma, sobre la vida en el imperio, sobre algunos emperadores como Calígula o Julio César, sobre lo que os dejaré algunos enlaces en la cajita de descripción para que los podáis ver. Además, en el 2016, Mary Beard fue galardonada con el premio Princesa de Asturias a las Ciencias Sociales y en 2017 fue nombrada honoris causa por la Universidad Carlos III de Madrid. Subidón, subidón, subidón. Pero a lo que iba, en este libro, formado por dos capítulos que se corresponden con dos grandes conferencias que Mary Beard impartió en el Reino Unido en los años 2014 y 2017, ella, entre otras cosas, cuenta la verdad sobre el mito de Medusa. En griego antiguo, Medusa significa guardiana, protectora, pero lo que siempre nos han contado de Medusa en la mitología griega es que era un monstruo tónico, femenino, que convertía en piedra a todo aquel que la miraba a la cara o a los ojos. Cuando decimos tónico nos referimos a Dios o espíritu del inframundo, es decir, que Medusa era definida como un ser del inframundo, algo malo, oscuro, siniestro. Y según la mitología, Medusa fue decapitada por Perseo, quien estuvo usando su cabeza como arma porque después de decapitada seguía convirtiendo a la gente en piedra, hasta que decidió regalarle la cabeza de Medusa a Atenea para que la pusiera en su escudo. También puede que hayáis oído hablar, o si habéis viajado puede que lo hayáis visto, también puede que hayáis oído hablar del gorgonelón, un amuleto que se usa supuestamente o que se usaba para alejar el mal y que tiene forma de óvalo y dentro tiene circunscrita la cabeza de Medusa. Si habéis viajado por algunas partes de Grecia y demás lo habréis visto. Sí. Hace muchos años ya. Pero como ocurre con otras cosas relacionadas con las mujeres a lo largo de la historia o en la mitología, el mito de Medusa no es cierto, no es tal así, sino que es la versión o la visión patriarcal que ha llegado hasta nuestros días de lo que se contaba entonces, como también ha ocurrido con las amazonas, con la histeria, etcétera, etcétera, que ya os iré contando en otros vídeos. Respira hondo y no te exijas tanto. Antes de seguir, quisiera hacer un paréntesis y aclarar algo sobre las figuras de Poseidón, Perseo y Atenea. Empecemos por Atenea. Según la mitología griega, Atenea era hija de Zeus y de la ninfa Metis. Resulta que a Zeus le vaticinaron que tendría con Metis hijos muchísimo más poderosos que él. Así que cuando se acostó con ella, le dio miedo cómo iba a tener hijos más fuertes o más poderosos que él. ¡Qué locura! Y cogió a Metis y se la comió. Y la encerró en su vientre, que es lo que te cuenta la historia. Vamos, que se la comió. Pero hombre, por favor. Pero como Metis ya estaba embarazada, según el mito, Atenea nació de la cabeza de Zeus, completamente adulta y armada. Por eso Atenea es la diosa de la guerra, de la sabiduría, etc. Pero claro, esto, que aparentemente, pues sí, pues mira, esa es la historia que dijeron y ya está, lleva apareado otras cuestiones patriarcales que no se ven, pero que se entienden si vemos en qué época está enmarcado el mito. En la antigua Grecia, en las representaciones que se hacía de Atenea, esta aparece vestida como un guerrero que era una tarea reservada para los hombres en aquella época, con un cuerpo bastante masculino y que no parecía una mujer. Además, según el mito, Atenea es virgen, no puede tener hijos, cuando en aquella cultura la única finalidad de las mujeres era crear nuevos ciudadanos. Por lo tanto, tanto lo de guerrera, lo de la armadura, lo del aspecto, lo de no tener hijos, lo que hacía era hacer de Atenea una no mujer. Es decir, más parecida a un hombre. ¿Por qué es esto patriarcal? Porque se sigue separando el poder de las mujeres. No se integran estos conceptos, no se permite que se integren, para seguir así perpetuando el poder como algo exclusivo masculino. Ah, sutil.
Ahora hablaremos de Poseidón. Poseidón, el hermano violador de Zeus, dios de los mares y de los terremotos, según la mitología tenía un lado bueno cuando lo pillabas de buena, que mantenía los mares en calma, creaba islas, pero si lo enfadabas, si no le dabas la razón, si le llevabas la contraria, ahí salían los demonios que llevaba dentro, clavaba su tridente en el suelo y provocaba terremotos, naufragios y catástrofes relacionadas con el mar o los temblores de tierra. Vamos, un hombre con poder al que había que respetar en el sentido de tenerle miedo y hacer todo lo que él quisiera. Machista, 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 machista. Sin embargo, en la mitología se nos ha vendido que Poseidón era un conquistador de ciudades y demás que tenía muchos hijos. Pero la verdad es que muchos de esos hijos, si no todos, fueron resultados de violaciones. Sí, como lo oyes, violaciones como la que sufrió Medusa, lo que viene a ser un violador en serie convertido en dios. Además, Poseidón era amigo de Apolo, otro violador en serie, solo que esas partes de la mitología se nos cuenta de manera edulcorada o se representan tanto en los textos como en el arte sin signo de violencia, lo cual hace que deje de parecer una violación. Y así, por los siglos de los siglos, se ha ido integrando y normalizando y hasta embelleciendo la cultura de la violación. Es más, en el mito de Poseidón, a lo largo de diferentes pasajes podemos apreciar su desprecio por las mujeres. En uno de ellos, Atenea y Poseidón lucharon por la ciudad de Atenas, pero finalmente ganó Atenea gracias al voto de las mujeres. A Poseidón, que no le gustaba perder ni a las canicas, aquello no le hizo ninguna gracia. ¿Y sabéis qué hizo? Pues en lugar de aceptar la derrota, cogió y mandó una inundación y no consintió retirar las aguas de la ciudad en el mito hasta que las mujeres renunciaran a su voto y hasta que renunciaron al derecho de ponerle a sus hijos su apellido. ¿Te suena? Madre mía, cómo está la vida. Era otra historia más para justificar el patriarcado, la superioridad y la dominación masculina sobre las mujeres. Y así, poco a poco, nos lo han ido contando y demás. Quiero hacer aquí un paréntesis y contaros que en la antigüedad no todo el mundo sabía leer y escribir. Entonces, ¿cómo transmitías unos ideales o unos mandatos o unas reglas a la población? Pues se hacía a través del arte, de los mitos, de la cultura, y se iban creando estas imágenes de forma que todo el mundo sabía qué lugar tenía que ocupar. Y a las mujeres se le iba enseñando cuál era su lugar, que era subordinada, aguantando carro y carreta y siempre dependiendo de un hombre y haciéndole caso. Pues no me da la gana. Pero es que Perseo, el que le cortó la cabeza a Medusa, también fue hijo de una violación, esta vez de Zeus, que Zeus también era un violador en serie. Pero la historia es más compleja de lo que parece. Resulta que, según el mito, un oráculo le dijo a su abuelo Acrisio, rey de Argos, que su nieto lo iba a matar. Para evitarlo, para que su hija Danae no tuviera contacto con ningún varón y se quedara embarazada y tuviese un nieto que pudiese matarlo, cogió y la encerró en una torre de bronce. Hay otra historia, otros mitos que dicen que la encerró en una cueva de bronce. Pero un día Zeus se transformó en una lluvia de oro, y cayó sobre el cuerpo de Danae dejándola embarazada. Como veían los griegos, el consentimiento de las mujeres les importaba poco, más o menos como hoy. Pero si no consideráis esto una violación, os recomiendo que veáis otras violaciones de Zeus como la violación de Europa, una mujer fenicia, que además es el mito que cuenta la creación de nuestro continente. Retomando el mito de Medusa, lo que uno se da cuenta cuando lee un poquito es que se omiten detalles muy importantes sobre la historia. Casi todas las versiones coinciden en lo mismo, que Medusa era una bella joven que se encontraba sirviendo en el templo de Atenea cuando Poseidón la vio, se encaprichó de ella y la violó allí mismo. ¡Ojo! Violada por un dios. Hoy en día tenemos otros dioses en el fútbol, por ejemplo, ¿no? Pero sigamos. Atenea culpó a Medusa de lo sucedido y la castigó por su sacrilegio, ojo, y la transformó inmediatamente en una criatura monstruosa con la capacidad de matar, convirtiendo en piedra a aquel que la mirase a la cara. Ojo, Atenea castigó a Medusa, castigó a la víctima de la violación de Poseidón. Es que es muy fuerte. Hay que oír cada burrada.
Pero es que en algunos sitios he podido leer que esta se considera, en la historia, en la literatura y demás, la primera traición de género, es decir, la primera traición de una mujer a otra mujer. Pero a raíz de esa violación de Poseidón, Medusa quedó embarazada. Y cuando Perseo le cortó la cabeza, nacieron Crisaor, el guerrero de la espada de oro, y Pegaso, el primer caballo alado en entrar en el Olimpo. Unas versiones dicen que como Medusa era tan poderosa, nació de la sangre que le brotaba de su cuello cuando la decapitaron. Y otras versiones dicen también, para señalar ese poder que tenía Medusa y equipararlo a Zeus, que tanto Crisaor como Pegaso nacieron a través de su cuello, como Atenea de la cabeza de Zeus. Raro. Como contamos antes, Perseo fue por ahí utilizando la cabeza de Medusa hasta que se la entregó a Atenea para que la pusiera en su escudo junto a la frase «Guardaos de mirar directamente a la diosa». Y aquí quiero hacer otro paréntesis. En el texto del poeta romano Ovidio sobre el mito de Medusa, dice que Perseo, el que decapitó a Medusa, consideró el castigo de Atenea a Medusa por ser violada como justo y merecido. Toma ya. Tierra, trágame. En definitiva, podemos extraer 3 conclusiones sobre este mito. La primera de ellas es que se criminalizaba y se criminaliza todavía hoy a la mujer que ha sido víctima de una violación. La segunda es que se cosificaba a la mujer tratándola como un objeto, deshumanizándola, haciendo que perdiese toda su dignidad, y eso lo vemos en las representaciones que se hacen de Perseo y Medusa, que Perseo está pisando el cuerpo de Medusa y sosteniendo su cabeza y utilizándola como un arma. Y por último, y lo que menos se cuenta, es que el poder no podía estar en manos de una mujer. Una mujer poderosa es un peligro, como Medusa, o no es una mujer, como Atenea. Como dice Meribert en el libro Mujeres y Poder, es el clásico mito en el que el dominio masculino se reafirma violentamente contra el poder ilegítimo de la mujer. Una de esas escenas que recuerdan a las mujeres que no pueden ser poderosas, como te he dicho, es la de Perseo pisando su cuerpo y sosteniendo su cabeza ensangrentada, que es una escultura de Cellini que se puede ver en la Piazza de la Signoria en Florencia, pero esta no es la única representación mala del mito, sino que tenemos otras de Caravaggio, de Bernini, incluso de Rubens. La fauna, quién sabe por qué, está variando sus normas de comportamiento. Pero es que todavía hoy se utiliza la escena de la decapitación de Medusa como símbolo cultural de oposición al poder de las mujeres. Esto lo hemos visto, por ejemplo, en las elecciones en Alemania, cuando ponían la cabeza de Angela Merkel a Medusa, o en las pasadas elecciones estadounidenses con Hillary Clinton, o con Theresa May, la primera ministra británica, que en 2017, en el Congreso del Partido Laboralista, tuvo que ver cómo circulaban por ahí una actadilla, unos panfletillos o unos dibujos de ella convertida en Medusa y con el texto Meidusa, haciendo un juego de palabras con su apellido. O las bromas que se hicieron con la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, que inauguró una exposición y se hizo una foto precisamente con el cuadro de Caravaggio sobre Medusa y la ridiculizaron. Siempre se repite la misma historia. Pero de todas estas, y seguro que hay otras más a lo largo de la historia que yo desconozco, la de Hillary Clinton es quizá una de las más duras, porque se representaba un Perseo con la cara de Trump sujetando una cabeza sangrante de Hillary Clinton y pisando su cuerpo. Pero es que además de esto, de esta imagen, se hicieron montones de souvenirs, de camisetas, imanes, pegatinas y demás que se vendieron como churros y que en muchas casas de Estados Unidos se pueden encontrar. Y al final, Trump lo que representa es la misoginia, la homofobia, el racismo, etc. En conclusión, quiero que entiendas que todas las quejas y demandas que lleva realizando el feminismo desde hace mucho tiempo no son nuevas y caprichosas, sino que tienen un origen en la historia, en la mitología, en
la antigüedad con una raíz muy profunda, muy sutil, muy invisible, que no podremos ver si no sabemos mirar con un filtro, con unas gafas violetas, unas gafas moradas, con ese filtro del pensamiento crítico, de la perspectiva de género, para entender realmente lo que nos han querido contar a lo largo de la historia, como el mito de Medusa, que no era más que una mujer víctima de una violación a la que castigan. Como siempre, te dejo varios enlaces abajo en la cajita de descripción, y si te ha gustado este vídeo me gustaría que le dieses a me gusta, suscríbete si todavía no lo has hecho y coméntame en comentarios si conocías algo de lo que te he contado en este vídeo. Por mi parte nada más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!